les paso la grabación. Primero quiero darles la bienvenida, primero a Blanca, agradecerle la excelente idea que tuvo. Yo la voy a ayudar a moderar estos eventos. Vamos a hacerlo cada 2 semanas. Por ahora, George está inaugurando el evento. George, la verdad que gracias por admitirnos. Después Blanca nos va a dar la sorpresa. Ya tenemos un excelente moderador en 2 semanas. Blanca lo va a anunciar. Estoy contactando también a Josefina Brunicelli, que también Sofía me va a ayudar a conseguirla para darnos una charla también. Y bueno, la idea es tener gente en la comunidad IESA para compartir cada 2 semanas un espacio. En principio es con la promoción 93, pero siempre pueden haber invitados. Son de IESA. Voy a poner mute a todo el mundo. También, voy a poner mute. Un segundo. Déjenme hacer mute acá. Ya va para allá. Minuto. Ay, a la vida. Un segundo. Ajá. Ok, ya silencié a todos. Blanca, ponte un mute. Entonces con eso voy a pasarle primero a Blanca la palabra y después yo explico los temas de moderación. Y presentamos a George. Adelante, Blanca. Bueno, primeramente, una vez más, darle las gracias al doctor Kastner por acompañarnos en este primer encuentro. Como aquí más o menos todos lo conocemos y ya yo he mandado su CV a nuestro chat, voy a hacer nada más un corto recuento de lo que él está haciendo hoy en día para actualizarnos. Entonces, bueno, desde septiembre del año 2000, el doctor Kastner vive en el sur de la Florida, actualmente en Hallandale. Sus actividades profesionales son a nivel internacional y son múltiples. En el área académica da clases en varias universidades. En la Universidad de Miami, por lo menos prepandemia, daba cursos en el MBA. También es consultor, tiene su propia empresa consultoría y tiene proyectos en Estados Unidos, Colombia, Panamá, China y Costa de Marfil en la actualidad. Generalmente asesora empresas medianas en proceso de expansión o de transición, principalmente en el área de estrategia. Los proyectos que tiene ahorita en Panamá, Colombia y uno de los que tiene en Estados Unidos son empresas familiares confrontando desafíos de sucesión y de cómo reinventarse en estos nuevos entornos. Además participa en la junta directiva de 3 empresas de tecnología básicamente, no sé, quizás nos amplíe un poco más de eso. Una se llama Fintexis, que fue un startup, Promark y Solarimón, alguien que hace Solar Services Group. También ha sido el keynote speaker en eventos importantes. No voy a mencionar, tengo varios acá, pero uno que es cercano a nosotros. Hace muy poco, la promoción de 1985 del IESA, hizo un encuentro por Zoom, se encontraron no sé cuántos, muchísimos que no se veían en años, y hicieron un evento con las autoridades del IESA y George fue elegido como el orador de orden y hizo una charla sobre cómo avanzamos desde donde estamos. Ahora está trabajando en un libro que se va a llamar Management Requirements in a Fast Changing World. Hasta ahí los dejo y podemos empezar en cualquier momento. Gracias, Blanca. Gracias por la introducción y por presentar a George, que todos los conocemos en la comunidad IESA. Y bueno, George, para comentarte que todos los participantes que están acá le hemos mandado todos los materiales que están súper interesantes. Y yo creo que antes de pasarte la palabra, yo pienso que un tema clave que nos gustaría que nos compartieras es definitivamente los temas de liderazgo, que tú lo expones de una manera muy brillante en cada uno de estos artículos que nos enviaste. Lo que me llama la atención, acuérdense que estamos en épocas complicadas, en épocas muy complejas, el futuro es incierto, ya el liderazgo del pasado pasó, son nuevas formas de liderar, nuevas formas de manejarse, hay que ver las oportunidades. He estado en otros eventos en donde he participado y lo clave que hablan, que tú lo dices, es básicamente cómo es el approach del liderazgo. Hay uno de los papers que nos mandó Kastner de liderazgo de George, nuestro profesor querido de IESA, que habla y que nos gustaría que nos expandieras en parte de tu exposición los temas de tolerancia a la ambigüedad, la adaptabilidad, embracing the truth, o sea, buscar la verdad, la motivación y el cuidado, la energía y el courage, ¿no? O sea, básicamente es cómo podemos ser mejores líderes. Todos los que estamos aquí seguro manejamos organizaciones, manejamos empresas o trabajamos en organizaciones o empresas, hasta en nuestras familias.
y en nuestro ecosistema, por lo que considero que es importante que nos hagas luces de ese tema y todo lo que quieras aportarnos. La idea es que George nos va a dar una exposición de 25 a 30 minutos. Posteriormente pasamos al tema de preguntas y respuestas. Aquellos que quieran nos puedes pasar las preguntas por chat o levantan la mano, yo les doy el espacio, les doy la palabra y hacemos para que lo hagamos interactivo y animado. ¿Ok? Entonces con esto, sin más que decir, le paso la palabra a George Kastner, PhD, para que entonces nos haga su exposición y bueno, y una vez más agradecemos tu participación y compartirnos estos materiales tan valiosos que yo personalmente ya los estoy aplicando en donde yo trabajo, enfrentando tiempos tan cambiantes con nuevas realidades que van a quedar y no van a cambiar. Y ya la forma de comunicarse, la forma de trabajar, la forma de hacer las cosas, como tú bien dices en tus papers, ya cambió, ya está, quedó y va a permanecer. Adelante, George. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes. Y Blanca y Eddie están contratados para cuando hay que presentarme, porque hablan de manera tan convincente que todo el mundo se lo va a creer. Así que eso es una buena manera para mí. Gracias por las presentaciones. Cuando tú dices Eddie George Kastner, PhD, tengo que compartir con ustedes una anécdota de un amigo querido, tristemente falleció en Nueva York, Maurice Ben-Dahn, que no he tenido oportunidad de estudiar nunca, pero era autodidacta a niveles tales que era quizás el experto de edificios históricos en Nueva York, a niveles que lo invitaron a ser director del Metropolitan Museum de la Junta. Y una vez recibió una carta de un señor que después de su nombre, además del PhD, había como 25 combinaciones de 2 y 3 letras de todo tipo de títulos. Él le contestó la carta y firmó la carta MBB, ABC. Y después de unos días el señor lo llamó y le dijo, mira, tú viste que yo soy muy culto y muy educado y busqué en toda parte tus títulos y no los encontré. Y Maurice le dice, ¿qué títulos? Bueno, firmaste allá Maurice Ben-Dahn, MBB, ABC. Dice, no, eso significa Maurice Ben-Dahn, Moroccan by birth, American by choice. Entonces el señor ya no firma sus cartas con todos sus títulos. Anyway, durante la pandemia yo tenía, como muchos de nosotros, oportunidades de reflexionar sobre muchas cosas. Claro que al principio uno piensa que eso no va a durar mucho y después piensa que, bueno, déjame aprovechar el tiempo de alguna manera, tanto en temas individuales o personales como en temas de familia, y darse cuenta que el esquema de manejar prioridades cambia. Y además que el esquema de manejar prioridades cambia, también hay más tiempo. No tenemos que viajar al trabajo, no tenemos que regresar del trabajo, y en algunos lugares eso puede tomar 1 hora fácilmente en cada dirección. Y eso ahorra tiempo, y si vamos de una reunión a la otra tampoco tenemos que estar corriendo en la calle, y que hay otras maneras de comunicarse y de repente hay más tiempo. Por algún periodo hay más tiempo. Y después, en mi proceso de ver qué aprendí de la pandemia, empecé a hacer ciertas cosas, entre otras cosas, escribir unos breves papers, reflexiones personales, inclusive que aprendí durante la pandemia. La mayoría fueron escritos en abril, y ahorita empecé a escribir una serie nueva, como este proceso se está prolongando y está trayendo otras reflexiones y se está mezclando también con otras situaciones en Estados Unidos. Así que las reflexiones siguen. Y una de las cosas que me llamó a mí la atención de conversación con personas de distintos niveles en empresas, de distintas posiciones, de empresas propias, de empleados, era sobre el tema de su posición interna y sobre la característica de liderazgo. ¿Y qué significa eso para ellos a medida que van a avanzar y van a regresar a otro esquema de trabajo que quizás va a seguir siendo en gran medida desde la casa y en parte en presencia física, y quizás también va a ser en presencia física, pero con personas que todos han cambiado de alguna manera, y quizás muchos de nosotros ni siquiera percibimos la profundidad de cambios que hemos vivido o que estamos viviendo, y que estos cambios son cambios emocionales en cuanto a cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con la gente que nos rodea,
y cómo eso afectó el cambio de prioridades en la manera que usamos este recurso natural escaso no renovable que se llama el tiempo. Entonces, dentro de ese esquema, también saqué un cuestionario que se lo mandé a alrededor de 30 personas. Recibí cerca de 20, un poco menos de 20 respuestas, que tenía preguntas como, por ejemplo, ¿qué le quita el sueño de noche? ¿Cómo está percibiendo que le va a cambiar su esquema de trabajo? ¿Cómo va a avanzar, de adaptarse a sus nuevos esquemas de trabajo? Y la mayoría de la gente era gente de alrededor de 40, 45 años que manejan sus propias empresas. O sea, más o menos de la edad de ustedes, pero que se maneja su propia empresa. Entonces, dentro de esas características, escribí el paper de liderazgo y escribí el paper de las cosas que van a cambiar en las empresas. Uno de los principales o primeros lectores de ese paper fue Sami, y él se tomó el trabajo de resumir el paper en 2 láminas muy buenas que voy a usar con ustedes en unos minutos. Primeramente quiero compartir con ustedes mi pensamiento sobre la diferencia sencilla entre gerencia y liderazgo. Y no quiero discutir si un gerente puede ser líder o un líder puede ser gerente. Lo que quisiera plantearles es que el enfoque de trabajar con la gente es distinto, en el sentido que el gerente, bajo alguna manera, logra que la gente haga lo que él quiere que hagan, o lo que él percibe que necesita que hagan, o ella percibe que necesita que hagan, y el líder logra que la gente lo sigue, no questions asked. Y se enamora de un mensaje, se enamora de una persona, se enamora de un concepto y la gente lo sigue. Y de hecho muchas veces interpreta por su propia fuerza lo que ellos piensan que ese líder transmite o quiere transmitir o significa. Claro que si un gerente logra liderazgo, tiene 2 fuerzas, 2 vectores distintos para relacionarse con la gente y para relacionarse de forma que logren sus objetivos y lo escuchen de manera que va más hacia allá que la autoridad de la posición. Cuando tratas con un líder, tú no tanto dependes, tu destino profesional no tanto depende de esa persona. Cuando tratas con un gerente, tu destino profesional depende mucho de esa persona. Entonces, lograr el balance no es fácil. Hace como 18 años, 2 personas, un profesor de MIT y un profesor de University of San Diego, escribieron un libro que se llama About Geeks and Geezers. Y en ese libro ellos resumen unas entrevistas de cerca de 1000 personas que ellos hicieron en Estados Unidos, nada más, tratando de caracterizar qué le da a un gerente la posición de fuerza de liderazgo en una empresa. Y ellos definen allá varias características que quizás en el momento de caer en la rutina del rat race, de todo el tiempo corriendo para adelante y tratar de avanzar en la posición que uno esté y todo el tiempo tratando de lograr algo más, algún paso adicional, uno no se da tanto cuenta de esas cosas, pero ellos concluyeron allá que hay varias características que la gente tiene para combinar esa gerencia con el liderazgo. Entre ellas, que son importantes a mencionar, es tener alto nivel de energía. Tú no puedes transmitir tus relaciones con nivel de energía bajo y estar hablando con la gente de manera que estás como apagada. El segundo era de que tienes que hablar con la verdad. Y aunque es incómoda y es difícil y a la gente no le va a escuchar, no le va a gustar escucharlo y lo vas a tener que repetir mucho para que te crean, tienes que hablar con la verdad porque eso es lo que te compra credibilidad. La tercera característica que ellos señalan es que también tienes que aprender a ser espontáneo. No puedes ser sistemática y absolutamente analítica en tu comunicación. Tu comunicación también tiene que tener cierto elemento de espontaneidad que habla de la barriga y no solamente todo analítico, todo con cifras, todo con estructuras rígidas que no permiten ver la humanidad de la persona. Después también manifestó
que tienes que mostrar interés por la gente, empatía con tu audiencia y alta capacidad de atender adversidad de forma positiva. Interesantemente, la gente que crece de situaciones más difíciles en su vida personal y en su carrera profesional, su capacidad de afrontar adversidad es sumamente más fuerte que la gente que viene de ambientes muy cómodos, muy sencillos y donde no había que luchar demasiado para llegar a la posición que están ocupando. Le hace, si eres hijo de papá, no aprendiste a lidiar con la adversidad. Y si llegaste a la empresa trabajando en el almacén y llegaste a posiciones altas, en el camino has afrontado bastantes circunstancias. En nuestra vida cotidiana, que no la hemos caracterizado así, pero tráfico, ruido, la cantidad de información que nos bombardean, la manera de atender la pandemia es trabajar y atender adversidad y encontrar la forma de tener una posición positiva frente a esos componentes y usar tu tiempo de manera estructurada, creativa, que sientes valor, eso te ayuda a manejar esos esquemas y te ayuda a ver qué significa manejar la adversidad positivamente. Entonces, del paper que ustedes quizás han tenido oportunidad de leer cuando sufrieron de alguna insomnia, ¿están viendo la página? ¿La ven? Sí, sí se ve, sí se ve. Ahora sí se ve, George. Ahora sí se ve perfecto. Sí, ya se ve. Perfecto. Sí se ve. Entonces, en ese paper que escribí de liderazgo, ustedes pueden ver allá un pequeño resumen. Como mencionó Eddie, en la introducción están allá las distintas características. Tolerancia a ambigüedad. Obviamente estamos afrontando situaciones que no conocemos, no sabemos lo que viene, no sabemos lo que hay. Estamos leyendo todo tipo de cosas todo el tiempo y la verdad es que son informaciones no verificadas y informaciones contradictorias. Informaciones de ponte la máscara, quítate la máscara, sí con guantes, no con guantes, sí sobre el espacio, no sobre el espacio. ¿Quién tiene razón? Bueno, tú escoges el sabor del día y no puedes saber quién tiene razón. Y tienes que desarrollar tu propio criterio para ti y para la gente que te rodea, qué está permisible, qué no. Vamos a abrir los colegios, no vamos a abrir los colegios, vamos a tener colegios online, mezclado, no mezclado. No hay fórmula única. Ninguno de esas cosas lo hemos ni siquiera pensado o imaginado antes de la pandemia. Y ahorita son temas que la gente que viene a trabajar con nosotros en una oficina y sea esa oficina en la pantalla de la computadora enfrente nuestro, tienen elementos de amenaza que no le es fácil de verbalizar y de compartir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para quitarle esos niveles de ambigüedad y para darle sentido darle sentido de futuro y ser tolerante con la forma que ellos lo aceptan? Una de las empresas con la que yo trabajo, llegamos a la conclusión que había que bajarle el salario a la gente. Es una empresa pequeña en el área de tecnología, 15 personas, cada uno vive en distintas áreas de la ciudad, y el presidente tiene un hobby de hacer barbecues de costillas. Y realmente, cuando lo prepara el barbecue son 12 horas, no así rapidito media hora. Y cuando le bajó a la gente el salario, él agarró el domingo siguiente y hizo un rack of lamb de barbecue a cada uno y se lo llevó a su casa como regalo. Y el aprecio de ese gesto del señor era tan fuerte que ya la modificación salarial bajó en su intensidad de un evento especial que ha ocurrido y se mantuvo la lealtad y la claridad con la empresa. Él también compartió con esas 15 personas las cifras reales de la empresa y se ha creado un espacio de trabajo de cada 3 semanas con todo el equipo de qué más podemos hacer. Y nacieron unas ideas muy interesantes.
Entonces, además de ayudarles a quitar cierto aspecto de ambigüedad y tener claridad que hay futuro, había una empatía muy grande con las emociones de ellos y había una aceptación que ellos pertenecen a algo más fuerte. Eso también quiere decir que tengo que tener una adaptabilidad a la forma de hacer las cosas y a las características que tenemos frente a la forma de trabajar. Quizás al principio no era muy cómodo trabajar y hablarle a la pantalla, pero hay cierta cosa que la pantalla ayuda. La gente tiende a llegar a tiempo. La gente es mucho más respetuosa cuando alguien habla y hay mucho menos interrupciones. Hay una manera de agregar o de manejar las intervenciones a través de un moderador y genera un ambiente de mucho más comunicación, mucho más precisa y mucho más concentrada, que hace y le da espacio de participación con más tolerancia a todo el mundo. Uno de los aspectos que también se le critica a mucha gente en esa situación es poder hablar con la verdad. En nuestras empresas, lo que llamamos los gerentes generales o que llamamos los líderes, que vienen con el título, le cuesta mucho decir no sé. La verdad es que no sé qué hacer. Lo ven como una debilidad, lo ven como que ellos tienen que saber todo, como muchas veces hay un profesor en la clase que nunca dice no sé, tengo que averiguarlo y voy a regresar. Ninguno de nosotros está supuesto a saber todo. Y en empresas sanas o en ambientes sanos, no saber está bien. No admitir que no sabes no está bien. Y la gente que puede llegar a sus empresas ahora y decir no sé, la verdad es que me preocupa, que no sé cómo vamos a avanzar, no sé si vamos a poder quedarnos así. Por ahora tenemos estas reglas y vamos a ir trabajando para ver cómo lo vamos modificando. ¿Qué cobra? Cobra credibilidad. ¿Qué gana? Gana autoridad. Y cuando tienes credibilidad y tienes autoridad, en la actuación de liderazgo y la actuación de la gente que te quiere seguir y confiar, crece sustancialmente. Y esos son elementos que muchos de nosotros no usaron en el día a día porque hemos desarrollado como una actitud que ten cuidado lo que vas a decir porque fulano te va a caer encima o sultano te va a poner allá una zancadilla y va a querer hacerte lucir mal. Y eso de alguna manera tenemos que alejarnos de ello porque nadie tiene respuestas. Nadie ni siquiera sabe que si mañana llamas a alguien con la cual tienes una reunión, se va a poder presentar o le dio COVID y no se puede presentar. Y hay mucha gente que te empieza a decir que nadie se va a salvar del COVID, que de una u otra manera todos nos van a tocar. Y entonces, ¿qué? Tenemos que aprender a vivir con eso. Y tenemos que aprender a movernos adelante con todas esas características. La posición del gerente y líder típicamente es una posición muy solitaria. Y mucha gente históricamente no sabía con quién hablar y a quién creerle porque supuestamente tiene que saber cómo ganar la batalla estratégica de la empresa. Pero ese pensamiento que lo tengo que hacer solo ya pasó de moda aún antes de la pandemia, pero ahorita con la pandemia es obvio que no lo puedes hacer solo porque nadie sabe. Entonces, si no lo puedo hacer solo, ¿cómo lo puedo hacer con la gente? ¿Y cómo puedo encontrar mecanismos poco convencionales de motivar a la gente de ser parte de? Ustedes encontraron una manera, a través de una promoción, a través del atractivo de que la gente se dé cuenta que pueden conectarse también después de X número de años y encontrar y saber qué es lo que hace cada quien y que eso permite crear una red de conexión que aquí en la introducción ya hemos escuchado dos personas hablando, déjame hablar con ella que te puedo ayudar y a lo mejor hasta lo podemos invitar a la charla. Empiezan a nacer conexiones de gente que ha pasado varios años de vida y de negocios y de actividades, gente mucho más madura, gente mucho más abierta, que tiene cierta solidez y que puede encontrar la forma de motivar uno al otro, de lograr cosas que anteriormente como que no había tiempo. Y además nos encontramos con una realidad de que uno esté en Miami, el otro en Panamá, y el otro en Madrid, y el otro no sé dónde, en Israel o en Nueva York, no importa.
La verdad es que no importa, no tenemos que ir al avión, no tenemos que gastar dinero. Aquí estamos y podemos hablar de una manera compartida. Eso también nos lleva a la necesidad de coraje. El coraje realmente significa de tener el coraje para seguir adelante y ver cómo terminan las cosas. Tener el coraje no para hacer lo que tengo que hacer hoy, sino tener el coraje para afrontar lo que no sé que voy a tener que hacer mañana. Cada día en esa pandemia es muy distinto al otro. Claro que si ustedes vendrían a mi casa se darán cuenta que entre esta silla en la cual estoy sentado y la cocina ya no hay piso. Ya estoy caminando sobre el concreto que estaba allá, que es el techo del piso de abajo, por la cantidad de veces que voy y vengo. Entonces puedo decir, yo sé a dónde voy, voy a la cocina. Pero el tema es que en el negocio no sé a dónde voy. No sé en qué forma están mis clientes. No sé cuál es su realidad frente a la situación que tienen, ni la realidad anímica, ni la realidad de negocio, ni su flujo de caja, ni cuánto va a poder trabajar. Uno de mis clientes que ha generado cosas maravillosas, nuevas, innovadoras en esa pandemia por poder concentrar la fuerza del cerebro de la gente, ha demostrado mucho coraje de hacerlo porque el 90% de sus clientes pre-pandemia eran cines. Están cerrados, cero flujo de caja. Perdón, no cero entrada de caja. Todas las salidas siguen. Entonces, había que reinventar cosas y había que meterle el dinero que había. Alto riesgo, es una empresa pequeña, existe 4 años, no tiene grandes cajas o grandes créditos. Allá es donde viene el coraje de ver un futuro que quiero lograr y hacerle frente solo o con los demás. Entonces, en esa época tenemos que aprender, como dije, en varias formas. Primeramente, el tema social. Ese distanciamiento que tenemos tiene sus ventajas también. O sea, yo puedo hablar con cualquiera de ustedes varias veces a la semana sin tener que viajar de un lugar al otro. Y podemos tener las conversaciones muy, muy profundas, muy hacia actividades de negocio y ponernos de acuerdo cuándo vamos a revisar resultados y cuándo vamos a vernos de nuevo. Y eso funciona de una manera bien estructurada y bien clara y permite construir valor. Tenemos un tema profesional. Háganse una pregunta. ¿Quiénes entre ustedes invirtieron el espacio que nos dio ese periodo, esa situación difícil de la sociedad de crecer y mejorar su realidad profesional? Yo les puedo contar que yo saqué 2 diplomados y estoy en la mitad de una maestría. Y en 5 meses voy a terminar la maestría. La maestría en estudios legales en la Universidad de Washington en St. Louis y un certificado en gerencia crítica y el otro certificado en coaching gerencial. O sea, no yo darle coaches a gerentes, sino ayudarle a gerentes a ser coaches en sus empresas. Un diplomado. Y al mismo tiempo estoy atendiendo a mis clientes. ¿Por qué? Porque tengo tiempo. Leí como 20 libros, 21 libros, y no hay excusas que no tengo tiempo. Solamente un tema de prioridades, de qué es lo que quiero alcanzar y cómo voy a utilizar ese recurso para yo crecer. Porque si yo pienso y escucho a la gente que dice que dentro de ese esquema voy a regresar a la normalidad, esa normalidad no está más nunca. Y si tú hablas con alguien sobre Venezuela, tú ya le vas a decir, la Venezuela en la cual yo crecí ya no existe y más nunca va a regresar. Y eso es así. Y la realidad prepandemia, olvídanla. Never again. La gente es distinta. La manera de afrontar las cosas de las personas es distinta. Las necesidades y las expectativas es distinta. La gente descubrió de nuevo el valor de poder cenar con sus familias, el valor de quizás jugar con sus hijos o nietos, y no lo van a querer volver a perder. Que algunos no lo van a seguir y van a buscar regresar a la actividad y a la posición que ellos consideran que era su base de poder, no hay duda.
Pero aquellos que son, digamos, más estudiosos, más preparados, más abiertos y entienden el valor que le llegó entre las manos, van a actuar de manera muy distinta. Y se van a dar cuenta que hay otras cosas de la vida más allá que el trabajo. El individuo va a ser más pensador y menos hacedor. Eso no tiene nada que ver con preparación académica. Eso tiene que ver de la forma de atender la pregunta, el dilema o el desafío que tiene de frente. De esa manera también la manera colectiva de trabajar va a ser muy distinta, porque en esas 20 personas que están ahorita en la pantalla, en este grupo, en esta sala de reunión que nos da el Zoom, hay un poder colectivo fascinante. Le voy a decir más, en ese poder colectivo hay alrededor de 700 años de experiencia maravillosa, que es un lujo en un momento dado tener juntos 700 años de experiencia de múltiples áreas, de múltiples ángulos, que me permite hacer una reunión con Sami y decirle, mira Sami, necesito y estoy buscando tales cosas de seguridad, ¿qué me puedes dar? O Sami, yo tengo un cliente que quiere hacer tales y cuales cosas en Israel y está buscando organizar un viaje, ¿qué le puedes dar? Y no tengo que hacer más porque yo sé que eso está. Ah, que lo puse en contacto con 3 o 4 personas y no salió nada. Bueno, muchas veces no sale nada. Y el hecho que se hubiesen ido por avión allá y hablar con él garantía que va a salir algo, tampoco. Pero empieza a crearse una red que lo único que hay que hacer es alimentar los tubos que generan la red. Y poco a poco esos tubos se llenan con contenido que es valioso colectivamente con la contribución individual. La pregunta también es si hace falta un director de orquesta. Y la verdad es que no. A lo mejor hace falta alguien que le recuerda a uno, no te olvides. O que ustedes van a tener esas reuniones cada 2 semanas con quienes pueden asistir, le da contenido y renueva ese recordatorio que en el colectivo hay fuerza. ¿De dónde nace la fuerza del colectivo? De la contribución individual. Ya todos ustedes saben que el trabajo en equipo no elimina el individuo, sino le da la posición que merece y la posición que necesita tener dentro de ese contexto del individuo. En aras del tiempo voy a terminar solamente con citar a un orador de orden, un ejecutivo de la Coca-Cola que dio una charla en una oportunidad en una graduación de universidad en Estados Unidos, que nosotros la llamamos graduación, ellos la llaman commencement, y commencement es la palabra que significa inicio, porque ellos ven la graduación como el inicio de otra etapa de la vida de la gente que está saliendo de la universidad. Y ese orador vino y creo yo, lamentablemente, las frases de él le pasaron a esos jóvenes de 22, 23 años por encima, pero a ustedes definitivamente le va a llegar. Él vino y le habló que yo sé que ustedes esperan que yo les dé la bienvenida a la fuerza laboral y que ustedes tienen que trabajar duro de demostrarle que al mundo que aprendieron y que contribuyeron a la sociedad y que sus papás se den cuenta que hicieron una inversión buena en ustedes, pues yo no le voy a decir nada de eso. Los voy a felicitar, pero le voy a dar la bienvenida al mundo de los malabaristas. Y a partir de hoy van a ser malabaristas y van a jugar con 5 pelotas. Una pelota que se llama familia, una pelota que se llama salud, una pelota que se llama amigos, una pelota que se llama fe y una pelota que se llama trabajo. Les voy a decir que si al mejor malabarista del mundo se le cae de vez en cuando una pelota, y si le cae la pelota de familia, amigos, trabajo o fe, y la recogen y la pegan, siempre se van a quedar las rajaduras. No importa que también la pegan, siempre se van a quedar las rajaduras.
Pero si se le cae la pelota del trabajo, esa rebota, no se rompe. Entonces, no sea el trabajo lo que más protegen, sino cualquiera de los otros elementos. En ese periodo de pandemia y en ese periodo de pensamiento que la forma de atender, motivar, seducir a la gente de afrontar el desconocido del futuro, en ese momento donde el individuo tiene más valor dentro del contexto del colectivo y que tiene más valor con cualquier respuesta que pueda tener, porque nadie tiene la respuesta absoluta, el entender que la pelota del trabajo rebota y las demás son la base de poder, para echar adelante, es mucho más importante de lo que pudo haber sido en la cotidianidad previa pandemia. Muchas gracias. Estoy abierto a preguntas. Gracias, George. Bueno, la verdad que palabras magistrales, yo estoy fascinado y yo creo que varios de acá estamos aquí fascinados con tu intervención. Yo quería hacer unos comentarios primero y después la idea es, y hacerte una pregunta personalmente, aprovechando mi moderación, y después la idea es que invito a que cada quien, si me puede decir por chat, quién quiere participar y hacer preguntas y yo les voy dando la palabra. Pero George, unos temas de reflexión de lo que estabas comentando que me gusta mucho y bueno, hablaste mucho del tema y estaba muy ligado a lo de la pelota es clave, lo de la resiliencia, porque he estado en otras conversaciones, bueno, mi esposa es psicólogo también y participo con ella, porque la resiliencia es justo eso. Lo poderoso de la resiliencia es lo que tú dices, que sobre todo en el trabajo, la pelota cuando rebota, si el golpe es más duro, rebota más alto. O sea que debemos salir mejor y debemos salir más fuertes y más fortalecidos con todos los golpes que nos está dando la pandemia. Otro tema que dijiste, que yo lo comenté y que tú me lo dijiste, los cambios ya están aquí en la mesa. No vamos a regresar, como tú dices, en Venezuela, eso se acabó, las nuevas formas de trabajo es distinto. Hablaste también del colectivo, porque yo también pienso que se acabaron los esfuerzos individuales del solo ganar y tenemos que trabajar en conciliación, en equipo, y ya es un liderazgo compartido, ya no es un liderazgo así en ese lado, ¿no? Bueno, nada, y la capacidad de afrontar la diversidad, o sea, y el malabarismo que tú dices, y es verdad, se nos han caído las pelotas, y yo te digo de la gestión donde yo trabajo, a veces uno no tiene la respuesta y hay que ser humilde y humble, decir, ¿sabes qué? No sé, déjame investigar, déjame ver, déjame preguntar a otros colegas, déjame saber. Pienso que eso es clave en lo que tú estás diciendo. Mi pregunta sería, y después, please, le pido a los demás que me digan quién quiere participar y les doy la palabra. George, por ejemplo, me gustó el ejemplo que dijiste del señor el que tenía sus barbecues de 12 horas o varias horas y el rack of lamb. Entonces te digo mi experiencia personal. Donde yo trabajo, le hemos reducido las jornadas laborales a los colaboradores, como tú bien decías, los salarios. Estamos cerrando algunas sucursales, pero por un plan estratégico que venía de antes, estamos buscando eficiencia. Mi pregunta, y justo ahora tengo una charla que tengo que dar de motivación al equipo, saliendo de acá, y estamos en vivo, pues, para ponerle saborcito a la conversación. ¿Qué me recomendarías tú si tú fueras mi consultor? Y bueno, aprovecho que no me vas a cobrar ahorita, pero si no después te pagamos. ¿Qué me recomendarías tú? ¿Cómo yo doy esa charla ahora motivacional a este equipo que le hemos cerrado sucursales, hemos sacado gente, le redujimos la jornada? Yo le doy un mensaje que hay que preservar la rentabilidad de la organización, que hay que resguardar el trabajo que tenemos nosotros. Hay mucho desempleo, no solo en Panamá, sino en el mundo. ¿Qué me recomiendas tú que le debo decir yo a este equipo? Pues como para yo motivarlos a que sigamos adelante navegando estas aguas difíciles. Interesante tu pregunta. Muchas empresas lidian con eso, pero te voy a decir que te va a sorprender lo que te voy a decir. Te voy a recomendar que no le digas nada. Y te voy a decir por qué. Yo creo que en lugar de decirles, tienes que preguntarles. Ok. Primeramente, tengo que aprender de un refrán gringo muy importante que dice, they don't listen until they talk. Si en lugar de que tú hables al principio, hables al final. Yo no sé cuántas personas va a haber allá,
Y le puedes fácilmente decir, para abrir la conversación, todos ustedes saben lo que está pasando. Yo no le tengo que decir nada nuevo. Y como estamos en eso todos juntos, me gustaría saber qué es lo que piensan. Blanca, ¿cómo ves tú la situación? Déjale que hable. Okay. Sofía, ¿cómo ves la situación? Déjale que hable. Y toma nota. Y cuando todo el mundo habló y dijo, o cambias la pregunta, ¿qué crees tú que se puede hacer? ¿Qué ideas puedes traer a la mesa? Déjales hablar. Hazlos parte de la respuesta, no parte de la pregunta. Perfecto. Bueno, George, voy a hacerlo así y después te comento cómo me fue y también le voy a compartir a mis colegas del IESA 93 en nuestro chat, les digo cómo me fue. Vamos a hacer lo siguiente, si te fue bien, yo te mando factura, si te fue mal, tú me mandas a mí factura. Recuérdate una cosa, ¿qué es lo que tiene la gente ahorita en su cabeza? Lo que tiene ahorita en su cabeza, no entiendo lo que está pasando, qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi trabajo, dónde voy a traer ingreso a la casa. Eso es que tienen en la cabeza. A mí me va a tocar, a mí me van a votar, a mí me van a dejar. Eso es lo que tienen en la cabeza. Ok. Entonces, la manera de hacerle empatía no es darle palmadita y de, ay, caramba, se me olvidó que allá te duele. Aquí, no. Okay. Cuéntame lo que te pasa, cuéntame lo que tienes en la cabeza, cuéntame cómo tú ves la cosa. Habla conmigo, ¿qué ideas tienes? ¿Qué crees tú que podemos hacer juntos? Okay. Eso le va a dar mucha energía. Y además le va a sorprender porque no es la manera común que hacemos las cosas. Y le puedes decir, como no estamos tan atrapados en el día a día, seguramente todos ustedes reflexionan, hablaron con su familia, hablaron con su pareja, cónyuge, y eso abre el camino. Perfecto, y después hablamos de la factura. Igone quería hacer una pregunta o comentario. Igone, creo que levantaste la voz, ¿o no? ¿No? Ok. Ok, ¿quién tiene algún comentario? ¿Alguien quiere comentar? Que sea, bueno, ya que haga un mute y comente. ¿Alguien va a comentar? Adriana. Adriana, adelante. Ya. ¿Me oyen? Ahora sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que como dijo él y como dice Blanca, un speech fantástico. Profesor Cáceres, tengo una pregunta y es, yo estoy de acuerdo, yo creo que uno de los grandes aprendizajes y una de las cosas que más me gustó de esta charla es qué hacer nosotros con nuestro team, qué hacer líder con sus empleados, qué hacemos dentro de nuestras empresas para que los empleados podamos todos juntos salir de esto. Pero yo quisiera oír el otro lado de la barrera. Yo quisiera oír qué consejos tiene para los clientes, para la gente a la que nosotros estamos trayendo. Y voy a aprovechar, y como Eddie dice, yo también voy a agarrar y me pasa la factura después. Quería saber si tenía alguna experiencia en el mercado de los senior living, ¿no? Esta pandemia los ha afectado de una manera brutal, más que nada por la cantidad de muertos que ha habido ahí, y ha puesto en evidencia lo frágiles que son ciertas personas cuando tienen cierta edad. Nosotros estamos construyendo un senior living en Central Florida, y no esperamos abrirlo sino hasta marzo, abril, es el momento que la construcción va a terminar. Sin embargo, ¿qué consejo nos puede dar? Y aunque no tenga experiencia en senior living, como un outsider, ¿qué consejo cree? ¿Qué idea nos puede dar? Porque del lado de los empleados, bueno, lo que hemos hecho es capacitar mucho más a los caregivers, hemos tenido protocolos mucho más fuertes, estamos asegurando que tenemos test, material y todos los implementos de nuestro facility. Pero ahorita, del otro lado de la barrera, a los clientes, ¿qué le decimos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cree usted que ellos han cambiado? Una de las cosas que le tengo que decir, no escucha cómo. ¿Perdón? Porque si escucha cómo, no, sí. El gobernador de Nueva York va a tener problemas. No, de hecho, discúlpeme. No escucha cómo. Sí, discúlpeme. De hecho, a mí lo que más me preocupa de toda la situación de los senior living es cuando el gobierno se mete y quiere imponer regulaciones, como esa que hizo Cuomo, que lo que hizo fue una masacre, mató a todo el mundo.
O sea, no siempre el gobierno es el que tiene la idea más inteligente ni la más correcta de hacer. Entonces, también es esa otra pregunta. ¿Cómo pelear? ¿Qué hacer ahorita en cuanto a las regulaciones que van a poner a todas esas instituciones? ¿Dónde estás tú en Florida? Yo vivo en Miami, pero estamos construyendo en Brevard County, cerca de Cabo Cañaveral. Ajá, ok. Para que puedan ver los cohetes. Sí. Ok. Sí, sí. Entonces, pero tú estás en Miami. Sí, yo estoy en Miami. Bueno, entonces de eso podemos hablar también más adelante. Primeramente, hay que entender la estructura legal americana. Lo que dicen los gobernadores no son leyes. Y lo que dicen los gobernadores, para que sean leyes, el Congreso del Estado lo tiene que emitir, que es el único poder legislativo que hay en el Estado. El Estado y el país en Estados Unidos son réplicas, y cada Estado en Estados Unidos es para efectos prácticos como un país soberano. Por eso el presidente no puede sencillamente decir que voy a mandar los soldados a donde yo quiero, tiene que esperar que el gobernador se lo pida, porque es un país soberano. ¿Para qué lo puede mandar? Como allá hay un edificio que es federal, yo puedo mandar mis soldados para que cuiden a mi edificio, pero no pueden hacer otra cosa. Entonces, cada país es soberano. Entonces, lo que dice el gobernador, o la ley, lo que tú llamas leyes, son ordenanzas. Las ordenanzas no son leyes a cumplir, no puedes pasar la luz roja, que es una regulación que es la ley de transporte. Es un statute, lo que se llaman, que sale del Congreso. Las ordenanzas, sencillamente tienes que aprender a vivir con ellas. No es que si la cumpliste o no la cumpliste, tienes multa o no tienes multa. Solamente tienes que aprender a vivir con ellas, y viniendo de Venezuela, nosotros sabemos a vivir con ordenanzas de arriba a abajo, de lado y lado, de todos los ángulos, porque no hay problema de hacerlo, y eso es creatividad, para comenzar. Segundo, te voy a decir una cosa. En Estados Unidos y en Canadá, y más en Canadá que en Estados Unidos, está entrando el concepto de que esa idea de a los 65 años retirarse es una idea loca. Porque cuando salió la idea de 65 años retirarse, la gente vivía entre 68 y 70 años. Y ahorita en los análisis te dicen que la gente llega a su vida más productiva en términos de experiencia acumulada entre 60 y 70 años. Entonces, ¿cómo voy yo a perder? Tú tienes chance todavía, Blanca, pero te faltan unos 2 años y ya estás fuera de la productividad. Tú tienes que llegar a los niveles de trabajo con la gente, de darle vida, no verlos como ancianos, que tienen limitaciones físicas y algunos necesitan ayuda. Uno puede tener 20 años y tener condiciones similares. No hay que ser viejo para eso. Que tienen algunos deterioros de salud porque la generación de ellos no supo aprender a comer más sano o hacer más ejercicios o tener mejores servicios médicos. También es viable. Pero el tema más importante es que ellos sientan que están comprando un servicio, no que están llegando a una casa de ancianos para esperar a morir. No, eso es perfecto. Y ese Entonces, digamos, ajá. Entonces, ¿cuál es el servicio que te estoy ofreciendo? El servicio que te estoy ofreciendo es sobre un sistema de vida, no otros elementos que la mayoría del assisted living están sugiriendo. Yo te voy a dar a ti un sistema de vida. La particularidad es, imagínate que tú compraste un apartamentico de one bedroom o de estudio en ese edificio, y resulta ser que ese edificio, además del apartamentico, tiene abajo un comedor, un gimnasio, un cine, una sala de médico, una enfermera o lo que sea, para que no tengas que ir allá a la esquina que no sabes quién es. Es un sistema de vida que te estoy ofreciendo. ¿Por qué? Porque the aging generation, que eso es lo que creció mucho en Canadá. El sistema de gobierno en Canadá tiene una unidad, un departamento que se dedica nada más taking advantage of the aging generation, taking advantage, cómo mantenerlo en la fuerza laboral y convertirlo en temas de valores, en términos de entendimiento, cómo trabajar, como una fuente y como un recurso a la gente vieja. Entonces, tú tienes que ofrecer dentro de este esquema las cosas que no son las cosas estándar.
lo que te voy a dar es una oportunidad de calidad de vida que en otra parte no encuentras. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener una sala de reuniones, voy a traerles gente que le va a hablar de contenido, no un músico siempre o qué sé yo, un payaso siempre, sino le voy a dar charlas. Les voy a pedir que ustedes hagan proyectos. Le voy a convertir en un comité de mejoras de servicios. Le tienes que convertir en una comunidad, no en un lugar de existencia. Entonces tú lo invitas a ser parte de la comunidad. Tú le mercadeas la calidad de vida de ser parte de una comunidad. Y no de una comunidad vieja, no de una comunidad enferma, de una comunidad que comparte valores. Valores de vida, valores de superación, valores de sobreexistencia, valores de salud, valores de prolongación de la actividad. Tú vas a muchos de esos centros, no hay piscinas, en ninguna parte hay piscinas. ¿Por qué? Yo no lo sé. Pero podría haber piscinas y puede haber clases en las piscinas. Podría haber servicios a la medida de todas esas características de la gente. Entonces, hay maneras de ofrecerlo y desarrollarlo. Al mismo tiempo, hay maneras de establecer acuerdos a terceros de actividades. Hay que preestablecerlo de manera tal que cuando yo empiezo a promoverlo, lo que lo promuevo es estilo de vida, no casa de ancianos. Porque el estilo de vida la gente lo compra. Casa de ancianos psicológicamente lo mata. Ponte a pensar que si yo iría y le diría a mi mamá que lo pongo en casa de ancianos, yo llegaría a la casa de ancianos antes que ella. Con una patada. Porque psicológicamente es como cerrarle la vida. Entonces tengo manera de llegarle a su emoción de futuro. Recuérdase bien que a cada persona, no importa qué mercadeas, tienes que darle sensación de futuro. Y las características de mercadeo más importantes hoy en día es lo que llaman emotional marketing. Emotional marketing es crear una relación emocional entre el servicio y el cliente. La relación emocional puede ser calidad de vida, puede ser enamorarse de algo, puede ser el misterio que hay detrás de alguna cosa, puede ser la particularidad del elemento que le estás ofreciendo, pero la relación emocional genera un link que de otra manera, nada más con las características físicas, es difícil de lograr. Tú sabes cuando la gente compra carro y ya elegiste el modelo que quieres, ¿cuál es la variable más importante? La próxima variable más importante para elegir el carro. El color. ¿Por qué? Porque yo me veo muy bien en rojo. No quiero que... Yo compré mi último carro en negro y el tipo que me lo vendió me dice, tú te gusta carro presidencial. Yo lo compré negro porque toda la vida quería carros negros. Jamás lo pensé así. Pero eso es que establece el link emocional. Entonces, ¿qué característica emocional? Te voy a decir otra cosa. Invita a alguien que no sean ustedes y que les haga un focus group del tipo de cliente que quieren tener. Y tal como Eddie va a hacer a su gente hablar, hagan que esa gente que va a estar en esta casa es el tipo de clientes, el tipo de participantes que hable con ustedes, que les diga qué aspiran ellos. Y algunos que ya están en casa de ancianos. No hay que tener la respuesta está allá, me la pueden dar. Ahorita, si ustedes hacen eso, el nivel que ustedes se van a posicionar va a ser altísimo. Y la réplica se convierte en ser muy fácil. Porque estoy seguro que no están construyendo uno para tener uno, sino es la semilla para poder tener más. Exacto. Entonces, háblate con Blanca o Eddie, te van a dar mis datos y me voy a reunir contigo, te voy a contar mi experiencia en salud. Ok, sí, no, básicamente mi idea es, estoy totalmente de acuerdo y eso es lo que estamos haciendo. La gente lo que quiere es un resort, no una casa de ancianos. Mi pregunta era más enfocada hacia, si nosotros ya ahorita hablamos de cómo nuestro team, nuestros empleados,
ponerlos todos juntos y llevar esto adelante. ¿Qué hacer con los clientes? ¿Cómo quitarles el miedo a los clientes? Después de esta pandemia, esos clientes han cambiado. ¿Qué hacer con ellos? Pero me Bueno, imagino te que la estoy respuesta diciendo, viene con el focus group. le Ajá. estás dando estilo de vida y deja de llamarlo casa de ancianos. Prohibido llamarlo casa de ancianos, interno y externo. Eso no es casa de ancianos. Es un estilo de vida para gente de la tercera edad, para gente mayor. Nada de casa de ancianos. Ponte a pensar, ¿cómo te sientes tú si yo te empiezo a tratar de anciana? Ya psicológicamente tienes rechazo. De acuerdo. Entonces tienes que empezar a llamarlo. Yo le estoy dando un estilo de vida que en otra parte no tienen y que nadie se ocupa. Yo no sé cuánto entre ustedes ya se han confrontado con la idea que cuando van a cierto lugar, de repente le preguntan si es de tercera edad porque tiene descuento. Bueno, la primera vez que te lo van a decir, te va a golpear. Y la primera vez que te montas en un transporte público y un joven se va a parar para darte el asiento, te va a golpear. Ahorita imagínate tú que yo te toco la puerta y te dice, oye, aquí hay una oportunidad de casa de ancianos. Tú me vas a mirar y decir, tú estás loco, yo no soy anciana. ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, internamente también tienen que cambiar la filosofía, que es una casa de calidad de vida para gente que quiere vivir de manera distinta. Que en la pared de la ducha le van a que poner una cosa para que se agarran porque se resbalan. Uno de 20 años también se puede resbalar, pero tiene más agilidad como se cae, sí. Entonces tenemos que ver la psicología del mercadeo y por eso es mercadeo emocional. ¿Cómo voy a tentar a la gente? No le voy a hablar de COVID, no le voy a hablar de la enfermedad, voy a hablarle de la oportunidad de vibrar con la vida. Es un buen dato. Quitar el COVID No existe COVID. Exacto. de los panfletos. No existe. El tema. Lo que existe es la oportunidad de vibrar con la vida. Que lo tengo que hacer adentro sin poder salir y que tengo que tomar la temperatura y sacarle la sangre. Bueno, what's the big deal? Pero no porque es COVID. Y no voy a tener a todo el mundo allá vestido con PPE como que si es un marciano o un astronauta. Voy a tener mucho cuidado, pero como la vida cotidiana. Okay, that's very good. Yeah. Ajá. Gracias, Adriana. Espero que nos cuentas si te va bien y ya sabes, si no, George. Sí, te pasa la factura. Pero, George, no, dos temas. Oye, verdad que me gustó que dijeras que la vida productiva empieza a los 60, a los 70. Me falta mucho todavía, pero me gusta escuchar eso. Pero entonces yo quería hacer bueno, no sé. Adelante, Sofía. ¿Ibas a comentar? Dale, gracias. Pero, y después le pasamos a Ubaldo que tenía una pregunta, Sofía. Perdón. Adelante. Lo mío a lo mejor es como una pregunta o un comentario de cómo hacer o de lo que yo he experimentado, ¿no? Cómo balancear esta nueva normalidad que se puede prolongar o bueno, aunque va a ser así el trabajar cada quien desde su casa o desde lejos, con la riqueza que da el poder compartir una oficina, ¿no? Ese que llaman el radio pasillo, que siempre bueno, no siempre es positivo, pero muchas veces es positivo que yo me entero de, no sé, algún problema con algún cliente porque vengo por el pasillo y alguien me lo comenta. Esa comunicación informal se pierde en situaciones así y yo creo que las empresas mucho funcionan y hay una comunicación que es importante que se pierde, ¿no? Y a mí eso me preocupa mucho. Por ejemplo, en la organización donde yo trabajo, compramos Workplace, que es como un Facebook para compañías, ¿no? Y entonces tratamos de mantener grupos sobre temas para podernos estar comunicando, pero bueno, pero a veces no es a veces es espontáneo, ¿no? La espontaneidad que hablábamos, o que hablabas, profe, esa espontaneidad no es tal cuando uno lo tiene que escribir en un workplace, ¿sabes? Ya no es tan espontáneo como que eso. Y
También, por ejemplo, abrimos unos grupos de Meet y entonces están abiertos y si, bueno, me estoy tomando un café, viene alguien, no sé, que está en México o alguien que está en Colombia y nos tomamos un café. Pero igual, no, ese balance es lo que yo siento que se va a perder, ¿no? O esa comunicación informal se va a perder, no sé si para siempre, porque, bueno, yo creo que por lo menos en los próximos año y medio, hasta que no haya una vacuna, no vamos a volver, ¿no? Entonces, ese balance es lo que yo siento que se ha perdido mucho y bueno, es complicado trabajar así, ¿no? Sabes que tienes mucha razón. Yo no tengo a todos esos puntos que tú dijiste, tengo unos pensamientos, obviamente no tengo respuestas, pero tienes mucha razón. El elemento, especialmente para nosotros que nos vemos con la gente y la primera cosa que hacemos es abrazarnos y darnos un beso, eso se acabó. Sí. Entonces, ese distanciamiento hace falta. Claro. O sea, Y hasta la misma empatía. Usted hablaba de la llego del empatía y es supermercado y le doy difícil. un beso a la pared. O sea, que No, y no es hay nada que difícil hacer. tener empatía con tus empleados o con tus superiores o con las personas que te reportan si tú no los ves, si tú no ves la cara que tienen, si tú no sabes si llegó triste, si llegó contento, si llegó. Entonces eso se pierde y es difícil, ¿no? Entonces es difícil mantener un buen liderazgo cuando tú no tienes esa comunicación, No, ¿no? no. Bueno, no sé, no. No. El tema del contacto físico no hay mucho que hacer, al menos por un tiempo, y a mi juicio personal, por un tiempo largo. Exacto. El tema del contacto emocional no se pierde porque depende de uno. Cuando nosotros llegamos aquí o llegas con alguien a hacer un Zoom y dije, bueno, Eddie, vamos a hablarnos la semana que viene, quiero preguntarte algo. La primera cosa que uno hace, Paola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? No, eso está bien allá en el radio pasillo. Pero dada la forma que vivimos, oye, Sofía, cuéntame unas cosas buenas que te han pasado. Si no te han pasado cosas buenas, allá es donde entra el radio pasillo. Okay. Y la gente empieza a hablar y empieza a hablar. También por eso les dije a Eddie, hazles preguntas. Es distinto en grupo o no. Eso del happy hour de café o el happy hour de trago es también muy distinto. Pero yo te voy a decir que yo casi todos los días de la semana tengo una cena con alguien y le hablamos de qué es lo que cocinamos y cómo cocinamos y me cuentan las cosas más íntimas del lugar del trabajo, que es el radio pasillo, hasta con más detalle. Porque lo que es importante para crear el radio pasillo eres tú. Tú puedes simular el pasillo dentro de ese contexto. Porque obviamente aquí parece que nos planificamos esa reunión. Claro, porque somos 20 y tanto. Pero yo quiero tener radio pasillo con Eddie y yo lo voy a llamar mañana y le voy a escribir un email. Dice, te voy a invitar mañana. ¿Estás libre a las 4 de la tarde? De hecho, hoy recibí una invitación de radio pasillo así de hablar de pajita para decir lo que la pajita se convierte al contenido, porque así empieza el radio pasillo. Sí. Chisméame de algo, déjame contarte un chisme y lo inventas si quieres, pero genera la respuesta. La respuesta. Entonces tienes que crear tu creatividad del reemplazo. Y la otra cosa es, si tú sabes de quién quieres el radio pasillo, vístete como esa persona te iba a ver en el trabajo, se acostumbró a verte en el trabajo. Y eso hace enormes diferencias. Yo con 2 de mis hijas me peleo todo el tiempo. Levántanse en la mañana y vístanse como que si se van a la oficina, a pesar que la oficina está en el otro lado del pasillo. Sí. Tienes que hacerlo. Es así. Así es. Y eso genera y simula la realidad. Y si tú te vistes así y vas a hacer esa prueba, llamas a Igna y le dices, mira, vamos a hablar mañana, tengo que contarte algo que no lo vas a creer. Ella no va a poder esperar que llegue mañana. Exacto. Y así empieza. Está bien. Muchas gracias. Pruébalo y cuéntame cómo te fue. Gracias, George. Gracias, Sofía. Mira, por temas de tiempo, George nos dijo que tenía 1 hora, 1 hora y media. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 3 preguntas más, George, para que sepas. Y con eso, para cerrar y respetar Aquí el tiempo estoy. de todos. No, yo estoy fascinado, porque era aquí 5 horas, pero bueno, hay que respetar el tiempo de todos. En este orden, sería Ubaldo, que pidió la palabra, después viene Gabriel y después viene Rafael. Y ya con eso después le paso la palabra a Blanca,
que va a cerrar y nos va a anunciar quién va a ser nuestro próximo moderador para dentro de 2 semanas. Eso me preocupa, porque la última vez que hice algo con Blanca, terminé siendo el próximo 2 veces más. Bienvenido. Sí. Muchas gracias a todos. Blanca, Bien. ¿verdad o no? Tomando en la línea de Sofía, yo parto de la teoría que hasta ahora hemos desarrollado o evolucionado en las relaciones existentes. O sea, este meeting es posible porque nos conocíamos previamente, ¿no? El desafío que ahora nos vamos a plantear en esta nueva realidad, en la nueva realidad de este mundo, es cómo desarrollar estas relaciones hacia el futuro. Entonces, ya parcialmente has comentado, George, algunos de los temas, pero esto funciona mucho para relaciones existentes, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra forma de trabajar con un cliente que tiene hotel, un cliente que tiene actividades que realmente están cambiando con las nuevas realidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos skills que nosotros debemos desarrollar para poder llegar a este punto? Porque el punto de Sofía es muy válido. Esta realidad la podemos hacer y la logramos mantener con clientes y partners por las relaciones previamente ya establecidas. Es correcto. ¿Qué haces tú además de jugar béisbol? Backgammon, camino y trabajo mucho. Bueno, trabajo en lo demás, leyendo siempre. No, pero ¿en qué trabajas? Trabajo en Hewlett Packard Enterprise, haciendo financiamiento de equipos de tecnología. Financiamiento, ¿no trabajas en la parte técnica? No tengo idea de la parte técnica. Qué lástima, tengo aquí un Hewlett Packard que rehusó a imprimir hoy. Pero... Me acabo de salvar. Mira, pero ya va, Ubaldo ganó un premio de Young, ¿verdad? Cuando recién llegaste a Estados Unidos. ¿Tú te ganaste un premio? Hace 25 años. Un premio por... Sí, me dieron cabello por 20 años y se acabó ya el periodo. Te dieron el Golden Glove. Mira, la pregunta es muy importante. Yo no sé si tengo respuesta, pero te puedo contar experiencia. 2 de mis clientes que tengo hoy, no lo conocí antes y lo conseguí por Zoom. ¿Cómo lo conseguí? Yo tengo una lista de gente que yo regularmente le mando cosas para leer. Cosas que yo leo. Management Tip of the Day de Harvard Business Review. Yo creo que te mandé un par de veces, Blanca, ¿no? Sí. Management Tip of the Day de Harvard Business Review. Y yo veo algo, como tú dices, que es de hotel, y se lo mando unas ideas. Alguien que yo conozco o sé quién es, no conozco, que tiene unos centros de imágenes de salud, y vi una cosa relativa a eso en otra revista o en un artículo de periódico, también se lo mando. Y se lo mando muchas veces personalizado, a veces lo mando masivo, pero a veces lo mando personalizado. Una gente, unos 2 hermanos que tienen un negocio que heredaron de su papá, que es un negocio de como mudanzas, moving, pero no son de mudanzas de personas, sino gente que está construyendo una nueva casa y compraron unos muebles exquisitos, diseñaron la casa por $300,000, digo, diseño de interiores, y muebles exquisitos que hay que guardar bajo ciertas condiciones y después mudarlo y armarlo. Entonces yo supe de ellos y le empecé a escribir, le empecé a mandar, y ellos dijeron que no, que la pandemia y tal, y le mandé un mensaje que es muy fácil de ser pesimista y tenerle miedo a la pandemia, pero lo que la hace la gente creativa es adaptar su manera de trabajar a la pandemia, no esperar que la pandemia pase. Bueno, entonces querían hablar. Tuvimos 2 Zoom y pidieron una propuesta. Entonces, depende de tu creatividad y el trabajo que le dedicas. Hoy es tan fácil de investigar dónde hay gente que puede estar interesada y leer sobre su negocio. Y después buscar artículos o informaciones que le puedes mandar. Y después, como hacías cold calls, de llamar, pero hoy es fácil. Nosotros cuando nos entrenaron hace 30 años de vender, nos montaban en un avión, nos decían, tú te vas a volar de aquí a Londres en first class. Y cuando regresas,
tienes que decirme todo lo que hay que saber sobre la persona que está sentada al lado tuyo. Que eso era la parte inicial de aprender a conectarse. Hoy es relativamente fácil, lo único que necesito es el nombre. Y de allá adelante es muy fácil. Antes no era así. Entonces, tú tienes que aprender, yo quiero hacer algo en hoteles, como tú dijiste. Bueno, déjame ver qué puedo hacer en hoteles. Déjame aprender todo lo que hay que aprender de la casa de ancianos, las preocupaciones de la gente que tiene, qué funcionó, qué no funcionó, cuánto abrieron nuevos, cuánto cerraron, por qué cerraron. Todo eso está allá en la pantalla enfrente tuyo, si le dedicas el tiempo. Entonces, ahorita muy bien, me voy a suscribir a Harvard Business Review, a Sloan Journal of Management, a Stanford Management, a las revistas de McKinsey, a las revistas de X, o solamente a uno, y voy a empezar a buscar información. Y esa información lo voy a mandar selectivamente. Voy a hablar con mi gente que está en ese grupo, que me conocen, y le voy a decir, mira, estoy buscando hacer algo en unos hoteles y ayudarle a unos hoteles. ¿Qué ideas tienen? ¿Qué información consigues? Voy a meterme en las 3 escuelas de hotelería mejores en el mundo. Uno en Cornell University, uno en Suiza y uno en Suecia. Y voy a ver su currículum y cuáles son los materiales que mandan a leer. Que está en el internet. Claro. Entonces, estoy usando toda la información pública y le empiezo a abrir el apetito a la gente porque lo asocian con mi nombre. Porque soy yo quien se lo manda. No le pido nada. Solamente ellos se acostumbran que tú le mandas cosas y tú le pides. Entonces, cuando llega el momento, le pides una conversación o lo invitas a una conversación. La otra cosa que la gente hace, que yo no lo hice, pero la otra cosa que la gente hace es hace un webinar. Yo quiero hacer un webinar de mercadeo emocional, como hablé antes. Entonces, bueno, vamos a hacer un webinar de mercadeo emocional. Voy a hacer un webinar que yo voy a hablar 20 minutos. Voy a invitar a 3 de ustedes que sean mis panelistas, que van a comentar lo que yo hablé. Y cada uno de nosotros se lo mandó a todo su Rolodex electrónico y aparecieron, vamos a ir bajo, 20 personas. Ya esos 20 personas son mis embajadores. Claro que yo supongo que el webinar va a ser de buen contenido. Pero ellos son mis embajadores para el próximo. Entonces, esa herramienta que tenemos enfrente da para mucho. Solamente que yo tengo que salir de mi hábito and think beyond the building. ¿Qué más allá afuera del building? Y tienes todas las herramientas que necesitas para hacerlo. Sí. Oh, muchísimas gracias. No, a tus órdenes. Puntos. Gracias, George. Y bueno, vamos a trabajar ese webinar entonces, a ver qué Adelante. Gabriel, adelante, tu pregunta. Sí, gracias, profesor Carmen. Muchas gracias por el tiempo y sus reflexiones. Yo quería hacer un comentario que me gustaría escuchar su opinión sobre lo siguiente. Mi experiencia personal, yo pasé 20 años trabajando en un mundo corporativo bastante tradicional, formal, y luego los últimos 5 años como emprendedor de tecnología, ¿no? O sea, creando empresas y una cosa que yo aprendí es que mucho de lo que usted estaba hablando acá al principio son cosas que uno como emprendedor, sobre todo en el mundo de tecnología, las vive el día a día. O sea, a mí la pandemia realmente no me cambió la vida para nada. Yo tenía equipos o tengo equipos que están regados por distintos países. Nosotros manejamos todo vía Zoom calls o vía Google Hangouts. Yo tengo que crear empatía y conexión y teamwork y espíritu con equipos que están todos dispersos todo el tiempo, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas para mí realmente no son nuevas, ¿no? Lo que yo sí he aprendido que fue muy distinto es porque además uno como emprendedor es un negocio nuevo donde hay mucha incertidumbre, donde uno no tiene información completa, donde las cosas pasan muy rápido, entonces el entorno es muy incierto cuando uno está arrancando un negocio, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que ahora son realidad para todo el mundo, cuando uno está arrancando un negocio, ese es el día a día, ¿no? Entonces uno como gerente se tiene que adaptar y uno tiene que ser gerente y líder y además uno tiene que creer en una cosa que nadie sabe si va a funcionar o no, pero uno tiene que siempre ser el que se levanta con la sonrisa, decir vamos a ganar y vamos a hacer esta empresa y que todo el mundo se lo crea porque si no la gente no trabaja, ¿no? Entonces todas estas cosas son día a día de emprendedor. Para mí lo más importante siempre ha sido cuál es el enfoque hacia el riesgo, la toma de riesgo, ¿no? Yo siempre he visto que las corporaciones
yo digo que el riesgo es como un tigre, ¿no? Uno lo tiene en una jaula y lo tiene ahí encerradito, lo mira, lo alimenta, porque ese riesgo es lo que hace que haya retorno, ¿no? Que la gente busca hacer cosas y crecer. Las corporaciones son muy buenas midiéndolo y teniéndolo bien controlado. Como emprendedor, el riesgo es un tigre que uno se le monta encima y sale corriendo. Si uno se cae, se lo come el tigre, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo ahora en una realidad que hace que el tigre está fuera de la jaula, ¿no? Pero nadie está hablando desde el punto de vista de approach to risk, ¿no? De risk management en el sentido de toma de decisiones, de gerencia, porque al final del día este entorno más incierto es más riesgo, ¿no? Y entonces me gustaría ver su opinión desde el punto de vista de riesgo como gerencia, de riesgo como estilo de liderazgo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vería usted, no? Y si esas comparaciones tienen algún sentido. ¿Tú dónde estás, Gabriel, físicamente? Yo estoy en Miami, estoy basado aquí en Miami de hace unos buenos años, hace más de 20 años. ¿Dónde en Miami? Yo también, por cierto, George. En Coral Gables. Yo estoy basado en Coral Gables. Coral Gables. Sí, señor. Chévere. ¿Y tú? Miramar. Miramar. Chévere. Entonces, le invito a almorzar aquí en mi edificio. Abajo hay un restaurante italiano muy bueno. ya tenemos hay tres. un problema. Como me fui a mi odontólogo y en la entrada hay un aviso muy grande, no puede entrar sin mascarilla. Entonces me senté en la silla con la mascarilla. Y me dice, saca la mascarilla. Dice, no puedo porque me va a sacar de aquí. Entonces hay que tener con mascarilla y comer con ella. Anyway, la pregunta es muy buena. Primeramente te voy a contar. ¿Tú sabes quiénes son Idea Lab? Sí, claro. Ok. El señor de Idea Lab, que tiene 112 startups, muchos fracasaron y algunos han sido exitosos, se quedó con la idea de qué es lo que hizo que uno sea exitoso y el otro no. Entonces agarró sus 112 startups y la gente que lo dirige y los 112 externos que nada tienen que ver con ellos y le hizo una evaluación compartida con la gente que lo manejaba o lo maneja y llegó a tener 5 variables que hacen que mitigan el riesgo y que hagan que el startup sea exitoso o no. Las 5 variables son la idea, business plan, timing, el equipo y financing. Todos dijeron que esas son las 5 variables que determinan el destino de riesgo del negocio. ¿Cuáles son las variables más importantes? Para mí es ejecución. No la escuché, execution. Las dos, bueno, el equipo es execution. Hay un montón de gente con ideas buenas y al final del día... El equipo es execution. Ellos lo llamaban el executing team y yo no lo expresé bien. Lo más importante es eso. Pero no, la verdad es que no es el más importante. El más importante es timing. Y el segundo es el equipo. Estos dos son 72% del éxito. Primeramente, la idea, a manera que la vas implementando, va modificándose. No puedes forzar la idea sobre el mercado, sino el mercado te ayuda a ir modificando la idea. Si tú quieres forzar la idea sobre el mercado, aumentas artificialmente el riesgo, porque al mercado hay que escucharlo. El business plan se va modificando a medida que vas implementando. No tiene duración de 10 años. Tiene duración inicial y a medida que lo vas haciendo va creciendo. Entonces el business plan va cambiando. Y cuando el timing y el equipo es bueno, el dinero viene. El dinero es de verdad el menos problemático. La gente siempre dice, no tengo dinero. No es que no tienes dinero, no tienes el timing adecuado, el equipo adecuado y la manera de presentarla adecuada. Porque allá afuera hay dinero que sobra, especialmente en Gringolandia. Entonces hay mucho dinero. Ahorita, el manejo del riesgo es un factor muy importante. Cada uno de esos eventos que estás participando en ellos, primeramente ponlos bajo el test del timing. Segundo, ponlo de la manera más fuerte que puedes bajo el test del equipo. Execution is king, como tú dices. Tienen que ponerlo bajo el test del equipo. Y no puedes tener piedad allá. Que sea hermano o primo, no puedes tener piedad porque hay mucho riesgo. Cuando tú ves a Uber y tú ves a Airbnb, la gente dice,
¿Cómo lograron? Bueno, si no hubiese tenido el problema de 2008, 2009 de las hipotecas, ni Uber ni Airbnb hubiesen sido exitosos en su momento. Es que la gente no tenía trabajo, no tenía ingreso y tenía un activo que pudo poner a trabajar. Puso a su carro a trabajar y puso a su habitación vacía a trabajar y eso generó el éxito de esos negocios. El timing era correcto. Entonces, tienes que poner el equipo y el timing bajo un escrutinio claro. Ahorita, el driver, el ancla que te ala para el éxito es tu imaginación con el proyecto que vas a hacer. El miedo de la ejecución artificialmente te hace sentir que hay más riesgo, pero el miedo es una emoción, riesgo es algo analítico. Entonces, tú hoy puedes calcular el riesgo no financiero. El riesgo no financiero es no saber cuándo termina la pandemia. No saber qué reacción van a tener la gente frente a lo que yo le ofrezco con el modelo o con el negocio que ofrezco, si la pandemia sigue. No saber si eso va a ser útil a la manera de trabajar nueva. Esos son riesgos calculables. Y el risk management va a ser crítico. Uno de los problemas es que esos riesgos que yo mencioné así al azar no son fácilmente cuantificables. Pero no importa que no sean cuantificables. Si tú tienes un equipo de 10 personas, en media hora podemos jerarquizarlos, no cuantificarlos, jerarquizarlos del riesgo de mayor impacto y el más importante al menor impacto y menos importante. Vamos a concentrarnos de arriba hacia abajo y ver cómo lo eliminamos. Con un criterio particular, que si ustedes están metidos en eso todo el día, saben intuitivamente, racionalmente, cuáles podrían ser los riesgos. And if it can go wrong, I guarantee you it will. Entonces, tengo que ver cómo lo podemos mitigar. No necesariamente calcular, porque no necesariamente tengo la información. Estoy caminando en terreno que nobody ever gone there before. Entonces, pero lo puedo jerarquizar y voy a decir, eso me va a pasar porque un huracán va a llegar. No sé cuándo, pero va a llegar. Entonces, ¿cómo me preparo? Que cuando llegue esté preparado. Puedo tener la agilidad de respuesta. Gracias, George. Ahora por tema de tiempo. Espero te ayude a pensarlo, Gabriel. Si no, en el almuerzo lo seguimos hablando. Gracias, Gabriel. Gracias, George. Bueno, ya para ir cerrando, George, que ya estamos sobre la hora y te agradecemos todo el tiempo del espacio. Rafael, no, yo me estoy divirtiendo un mundo. Yo se los agradezco a ustedes más bien. Adelante, Rafael. Gracias, Eddie. Muchas gracias, profesor Garner, por la presentación. La verdad es que muy bueno y muy buenos insights gracias. hemos recibido hoy. Mi pregunta es quizá un poco más general. Uno de los ámbitos, digamos así, la educación es un tema que ha mostrado siempre mucho desfase contra la realidad de las necesidades. Yo creo que hoy día la pandemia ha hecho más palpable todas las deficiencias que tenía el mundo educativo en la preparación para una situación como esta y para adaptarse a las nuevas realidades. Y quizás, sabiendo que usted también viene de este mundo académico, ¿cuál es su visión de la educación de aquí en adelante? ¿Cómo ve los cambios que se pudiesen estar dando en ese aspecto? Oye, acabas de tocar un tema. Ok. Primeramente, yo tengo ciclos de educación muy distintos. Primeramente, la educación mía, de toda la vida. Segundo, la educación de mis hijos en distintos lugares, inclusive universitarios. Tercero, ahorita la educación de mis nietos. Y cuarto, la educación de mis alumnos en distintas partes. El otro día hice un cálculo que tenía la suerte, yo tenía la suerte, pero mis alumnos no tanto, que yo gradué 7,800 alumnos en 6 universidades en 9 países. Y yo solamente sé que alguien era alumno mío cuando me ve en un avión en algún lugar y me dice, hola, profesor. Entonces ya soy, eso debería haber sido un alumno, porque obviamente tú no lo puedes recordar. Y te voy a decir 2 cosas relacionadas con ese último punto muy importantes. Uno,
que creo que en la época que yo era profesora de plantas de IESA, mis alumnos de IESA, ustedes le dan un palo a todos los otros alumnos que tenía en otras partes de Estados Unidos, en Inglaterra, en Dubái, en China, un palo. Gracias. Y parte de ello, a pesar que ustedes quizás no se darían cuenta en el momento que estudiaron, pero sí se darán cuenta ahorita, que parte de ello era porque le enseñaron mucho menos que resolver problemas, le enseñaron a pensar sobre los problemas. Y cuando mis hijas me preguntan siempre, tú siempre hablas de tu secundaria, ¿qué aprendiste allá? Digo, la verdad es que no aprendí mucho, yo solamente aprendí a pensar. Y cuando yo estudié ingeniería en el Technion en Israel, no aprendí mucho, técnicas, aprendí a pensar, porque si yo memorizaba las fórmulas y la escribí y recibí la solución cuantitativa correcta, 0 puntos. Pero si desarrollé la fórmula del enunciado, aunque haya tenido errores en la aritmética o en el cálculo del integral o la derivada, recibía todos los puntos si el desarrollo era correcto. Claro. Entonces, una de las cosas que está pasando con el sistema educativo hoy, que los niños no aprenden a pensar. Sí. Y no es que como pasa o pasó en varias escuelas en Venezuela que memorizaban muchas cosas, aquí ni siquiera memoriza. Yo estoy sentado con un nieto mío y tiene que hacer una tarea bueno, ellos lo llaman matemática, en aritmética avanzada, llamémoslo. Y trabajo con él de cómo enfocar el problema. ¿Y qué me dice el niño? No lo puedo hacer así. ¿Entendiste? Sí, explícame. Me lo explica y lo entendió. Dice, bueno, vamos a hacerlo. Dice, no lo puedo hacer así. Le digo, ¿por qué? Porque el profesor exige que lo hagamos como él dijo y si lo hacemos de manera distinta, 0 puntos. ¿Eso es educación? Eso no es educación. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En la primaria, secundaria o middle school y secundaria en Estados Unidos, el problema grave, como en otras partes del mundo, son los maestros. Primeramente le pagan $3,000 al mes. Entonces, no consiguen gente que necesariamente está trabajando por convicción y contribuir, sino está trabajando por los beneficios al retiro. Yo me calo eso de $3,000 al mes durante 20 años y después tengo $3,000 al mes para el resto de mi vida y seguro de salud y todo lo que necesito y puedo hacer otra cosa. Entonces yo empiezo a hacer eso cuando tengo 25, a los 45 me dedico a otra cosa si tengo $3,000 al mes y todos los beneficios que eso trae. Entonces no son gente creativa y no le fomenta la educación a la gente. La otra cosa que se hizo muy patético, que la enseñanza online requiere cierta habilidad de conectarse con la gente. Yo no sé si ustedes, pero yo me siento muy conectado con cada uno de ustedes con quien hablo. Lo estoy mirando, lo estoy viendo, estoy mirando el resto de la audiencia y establezco cierto contacto no solamente con el contenido, sino visual. Yo camino siempre en la clase y me paro enfrente a la gente. Ahorita no camino, pero me paro enfrente de ustedes y me acerco, me alejo y trato de hacerlo. Entonces, hay cierta arte también en la enseñanza online. En el curso que estoy haciendo ahorita online en Washington University, hay un profesor que lo único que hace es parado allá, mira la pantalla, Rafael, ¿qué dices de tal pregunta? Fulano, ¿qué dices? Aburridísimo. Claro. Y hay un profesor que es vivo, logra aprender la clase y no te apaga no te pone en mute a toda la clase. Dice, habla cuando quieres. Y te dice, if you talk too much, I'll mute you. Pero te hace como si estarías en el salón, porque en el salón yo no te pongo mute. Uso el remote control, pero sigues hablando, así que no te puedo poner mute. Entonces, el arte de enseñanza a distancia tiene parte artística y parte científica. Hay que educar a la gente cómo hacerlo. Ninguno de los docentes nuestros tomó un curso. Más aún, ¿por qué tengo que enseñarle a los niños hoy
historia de la misma manera que te enseñaron a ti o a mí. Tengo el History Channel. Si ellos lo ven y lo oyen, es mucho mejor. ¿Por qué le enseño geografía como le enseño? Tengo National Geographic. Lo puedo tengo Discovery Channel. Tengo herramientas que los docentes no saben usar. Y los niñitos le dan un palo. Yo tengo un problema con mi teléfono, llamo a mi nieto de 13 años. Se burla de mí, pero me lo resuelve. Entonces, ellos ya nacen aquí con la cosa, ¿no? Tú sabes que los niñitos nuevos, si van a empezar a tener nietos, nacen con varias características. Ese músculo está muy desarrollado, hacen así todo el tiempo. Y el dedo es muy largo y fino porque los numeritos son chiquitos. Y entre las piernas tiene un papelito que dice Made in China. Entonces, te vas a ver, chequea a los niñitos. Entonces, la particularidad es que yo creo personalmente que los 12 años de escuela o los 14 con el kinder lo podemos hacer en 10. No hace falta 12. Si usamos otras herramientas, hasta herramientas de educación, no de examen, sino de presentación de tópicos, de presentación de proyectos. Y le voy a contar algo sobre eso ahorita. La universidad de 4 años, como está en Estados Unidos, lo podemos hacer en 3 fácilmente. No hace falta 4. Y la gente está más expuesta. Claro que no leen un libro y no abren el libro porque no conocen el password, pero está más expuesta a literatura, a información y lo puede lograr. Tú cada vez ves menos gente que tenga la biblioteca que tiene allá Gabriel, pero ustedes saben que eso es solamente el fondo, eso no es verdad. Sí. Entonces, la mía también es un fondo nada más. Cada vez tienen menos gente que tiene biblioteca así porque la gente dejó de leer. Y ustedes lo saben, que es una lucha con los hijos que lean. Así es. Y cuando alguien tiene la idea genial que no le vamos a enseñar a la gente cursivo, solamente letras de molde, ¿qué locura es eso? O sea, que si le quito el teléfono no sabe escribir. Voy a ser antipática, pero voy a tener que parar porque muchísimas de la gente se tiene que salir. George, no es antipático. Entonces, mi crítica del sistema educativo en ese sentido es muy, muy grande y si no se va a cambiar, va a haber un problema. Para cerrar, te voy a decir que en Israel, todos los años, el Ministerio de Educación, conjuntamente con las instituciones académicas, cuentan una tasa de número de publicaciones académicas de profesores israelíes donde estén en el mundo vis-a-vis número de publicaciones académicas de los profesores de países árabes donde estén en el mundo. Y cada vez que la tasa baja contra las publicaciones israelíes, rediseñan el sistema escolar desde el kinder, fomentando materias de ciencia y de imaginación para arriba, no desde arriba hacia abajo, porque ya llegan malcriados o distorsionados. Así que tenemos que hacer mucho para cambiar el sistema educativo. Gracias, George. Gracias, Rafael. Gracias. Ya para cerrar rapidito, comento, George, de la educación me rescato rapidísimo, aprender a aprender más que acumular conocimientos, herramientas para aprender, de cómo manejar para nuestros hijos o nietos. Bueno, no tengo nietos, pero mis hijos. Y yo creo que el tema de la conexión entre el profesor y el alumno es clave, y la conexión emocional y el liderazgo emocional para cerrar. Con esto le paso a gracias a todos, después les paso la grabación a todos. Blanca, muy buena idea también, te felicito. Y bueno, para que Blanca haga el anuncio de la próxima charla en 2 semanas, todos están invitados. 93 y allegados y amistades podemos permitir. No hay problema. George, tú estás invitado si quieres también. Gracias. Bueno, gracias George. Lo voy a poner en el chat. Vamos a hablar con Roberto Weinrub. El tema va a ser cómo construir un portafolio de inversión ante el futuro incierto de los mercados. Yo lo voy a poner ahorita en el chat y yo ya vi esta charla y me encantó, me pareció súper útil y bueno, espero que tengamos tanta audiencia como hoy. Y Blanca va a pasar el currículum de Roberto Weinrub, que muchos los conocemos, que es una persona Yo creo que ya yo lo pasé, pero lo voy a volver a pasar. Excelente. Gracias, George. Muy agradecido. Gracias a todos. Y gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Cuando quieran, de verdad, aquí muy estoy. bueno. Muchas gracias, de verdad, muy bueno.
Gracias. Buenísimo. Gracias, un Gracias, placer. gracias a los profesor. moderadores. Bye, chao. Verlos. Chao. Chao. Chao Chao. a todos.